Ponencia a cargo del doctor Carlos Fradique Méndez, el cual se refiere a un caso concreto relacionado con alimentos fijados para menores de edad y su continuidad al llegar el alimentario a la mayoría de edad. Y además solicita concepto sobre las sanciones a las que se exponen los jueces que no exoneren la cuota dada las circunstancias referidas. Tiene la palabra el doctor Presidente y señores académicos y otra guarda. El 8 de septiembre de 2016, el señor Ricardo Villamarín envió una consulta al doctor Gerardo Monroy que resumo en los siguientes términos. En concreto, una vez el que fuere menor de edad, supera los 18 años, es ciudadano de ejercicio del Estado colombiano y por lo mismo sujeto de derechos y obligaciones independientemente de la representación que la señora madre que gestionó, que adelantó su proceso de alimentos siendo el menor de edad, superada esa mayoría de edad y por la razón antes expuesta dice, al haber cumplido los 18 años, se debe adelantar proceso de exoneración ante el juez de familia que lo fijó, o por supuesto ante el juez donde está radicado el ahora mayor de edad. Debe resaltar que la consulta y situación se presenta cuando haya diferencias en las obligaciones para suministrar los alimentos cuando fue menor de edad, representado por la señora madre, y ahora que es mayor de edad, representado por él mismo. En el caso en consulta es cuando, muy a pesar de las diferencias, el menor ahora ya es adulto de mayor de 18 años y se adelanta el proceso de exoneración, por supuesto, no soportado el escrito de demanda y no existir obligación, soportado el escrito de demanda, en no existir obligación a suministrar alimentos de malnutrición a una persona que es adulta, sino en la imposibilidad de representación que ahora tiene la madre de este hijo, que ahora es adulto y por supuesto mayor de edad ante el Estado de Derecho colombiano. He tratado de leer lo mejor posible, pero digo, sí, porque es como difícil de entender, pero la idea es la siguiente. El hijo menor de edad se decreta de alimentos, cumple 18 años, si por el hecho de cumplir 18 años debe exonerarse de la cuota alimentaria. Ese es, en síntesis, el tema. Dice, ¿qué norma, pregunta él, en el Estado de Derecho colombiano ampara la legalidad de estas sentencias en negar la exoneración de alimentos con el argumento, en mi parecer, más personal que legal, que el hijo se mantiene estudiando, claro, no el caso de discapacitado, que la norma es clara al establecer la obligación de por vida. En caso de que el ahora adulto mayor de 8 años demande, con sustento en que norma soportaría su demanda y pretensión, si es capaz, que además no hay impedimento corporal o mental. Y pregunta en últimas, ¿en qué delito o falta disciplinaria ya incurso los jueces de familia ante una sentencia que niega esta exoneración o que accede a fijar alimentos a quien es mayor de edad y no tiene impedimento corporal o mental? Y agradece y dice que vive en Bogotá. Yo llamé al señor Ricardo Villamarín y le dije pues, que había encomendado el trabajo, el señor se portó muy bien, me dijo que él trabajaba en el Ministerio del Trabajo y que era simplemente por curiosidad académica que hacía la consulta, y me dio a entender que era un caso personal. Entonces, pues no le hice la aclaración de que eso era objeto de consulta privada y que debía pagar los honorarios, pero la idea era responder. Creo que ese es un caso personal. Okay. Y entonces el proyecto de respuesta es el siguiente para su consideración de ustedes. Doctor Juan Bautista Parada Caicedo, secretario de la Academia General de Jurisprudencia, consulta al señor Ricardo Villamarín Sandoval, respetado doctor Parada, reciba mi cordial saludo. Leí la consulta y el señor Villamarín se refiere a un caso concreto relacionado con alimentos fijados para menor de edad y su continuidad al llegar el alimentario a la mayoría de edad.
y además solicita conceptos sobre las sanciones a las que se exponen los jueces que no exonen la cuota dada en las circunstancias referidas. Por tratarse de una consulta sobre un caso en concreto y de conformidad con el artículo 3.1 de los estatutos de la Academia, considero que no hay lugar a dar la respuesta solicitada. Con todo, considero que en términos amplios, el señor Villamarín puede ampliar en la red los siguientes temas. Sentencia T-854 del 2012, referencia al expediente T-35-16725, es una acción de tutela interpuesta por el general Londoño Barulanda contra el juzgado 11 de familia de Medellín, y el magistrado ponente es el doctor Jorge Iván Palacios, y en esa tutela pues hace una referencia al artículo 422 del Código Civil y hace referencia a una sentencia, más bien es a un auto del doctor Eduardo García Sarmiento, que en su época, con muy buen criterio, consideró que cuando la persona, siendo menor de edad, llega a la mayoría, no es necesario presentar una nueva demanda de alimentos para continuar con la cuota alimentaria, sino que la cuota fijada para él, siendo menor de edad, continúa con una providencia dictada por el juez de familia. Hay un tema que me parece importante agregar, y es que si bien la sentencia dictada por el juez de familia, el juez de menores en esa época, el doctor García Sarmiento, el juez de familia, continúa, para efectos de hacer efectivo el derecho, es absolutamente necesario como elemento esencial que el alimentario demuestre que está estudiando, y ese estudio es una incapacidad considerada por la Corte Constitucional como suficiente para demandar la cuota alimentaria. De esa manera, había una especie de acto jurídico complejo, que es la sentencia que fija la cuota de alimentos más el documento que acredita que está estudiando de tiempo completo. Eso es la referencia a la tutela referida. Y le sugiero que entre a la página de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, entra en el link de buscar, escribe alimentos, y allí estos buscadores le ayudarán a despejar sus dudas sobre los alimentos para mayores de edad. En la página de la Academia están 2 o 3 artículos en donde se hace específica referencia a ese tema de los alimentos para mayores de edad. Estos buscadores le ayudarán a despejar sus dudas sobre los alimentos para mayores de edad, no solo a negar que en principio el juez que niega exonerar de alimentos para un hijo mayor de 18 años y menor de 25 no incurre en ninguna falta disciplinaria o penal. Muy eso en consideración, Carlos Federico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Aquí hicimos alguna vez un seminario, tal vez, con el doctor Sarmiento sobre el precio de alimentos. Y la verdad es que sobre alimentos hay unos tomos grandísimos, pero algunas cosas de minucias, como esta, por ejemplo, del título complejo para el proceso ejecutivo, para el mismo cobro, algo que hemos encontrado muy recientemente, y es la necesidad de integrar el litis consorcio necesario en las demandas para la fijación de los alimentos. Los alimentos no son solamente fijados para el papá, sino por el papá y la mamá. Es un tema que no está en ninguno de los libros que hemos consultado. Y estamos haciendo un estudio un poquito más complejo sobre lo que es la naturaleza del precio de alimentos en la parte de infancia, en la parte del mayor civil, en el código de la infancia que sobrevive, en el código de menores que sobrevive un poco, en el código de infancia que tenía también algo que agregar, en el código penal, en el código administrativo, en el código de procedimiento laboral y en el código fiscal, para efectos de aclarar un poco el tema de los alimentos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por favor, doctor. Sí, los miembros de la Junta Directiva de la Academia y honorables miembros presentes. A continuación, doy lectura al concepto en relación con un derecho de petición elevado a la Academia, y en el fondo lo que analizo es la pertinencia de este derecho de petición frente a la Academia y la posición con respecto a la respuesta que se le debe dar. El
Esto dice así: Doctor Cesario Rocha Ochoa, presidente de Academia Colombiana de Jurisprudencia Ciudad. Apresado doctor Cesario, en relación con el derecho de petición presentado por el señor Jesús María Pardo Hernández a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, considero que no procede, por no ser esta la competente para resolverlo, por las siguientes razones. 1. De orden jurídico. 1.1. De manera excepcional se ha admitido el derecho de petición ante particulares con fundamento en el artículo 23 de la Constitución, que a la letra dice, comillas, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Cierro comillas. 1.2. La Ley 1755 de 2015 reguló el derecho fundamental de petición en relación con los particulares, estableciendo en su artículo 32 derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales, comillas. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Cierro comillas. A este tipo de organizaciones, tal como lo dispone la norma, se le aplican las disposiciones establecidas para el derecho de petición a autoridades, salvo que exista norma legal especial, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015. 1.3. Para aclarar el alcance de la expresión organización privada, que utiliza el artículo 23 de la Carta Política, la Corte Constitucional ha aclarado que con estas palabras, abro comillas, la Constitución sugiere la idea de una reunión o concurso de elementos personales, patrimoniales e ideales convenientemente dispuestos para el logro de ciertos objetivos o finalidades vinculados a intereses específicos, con la capacidad, dados los poderes que detenta, para dirigir, condicionar o regular la conducta de los particulares hasta el punto de poder afectar sus derechos fundamentales. Cierro comillas. Sentencia T-001 de 1998. 1.4. Precisado lo que debe entenderse por organización privada, la Corte manifiesta que debe existir una relación de causalidad entre la petición y la actuación de la entidad privada que afecten derechos fundamentales o genere abusos con sus actos de poder, al manifestar que, abro comillas, el derecho de petición ante dichas organizaciones habilita a las personas para ser oídas e informadas sobre los asuntos y decisiones que las afectan y oponerse a los abusos en que puedan incurrir validas de su posición dominante dentro de una relación jurídica. Constituye un instrumento de participación democrática porque les permite inquirir y protegerse de las actividades que realicen las organizaciones particulares cuando éstas, por alguna razón, inciden o pueden incidir en su esfera subjetiva o colectiva a través de actos de poder, e igualmente se erige en un medio para exigir de los particulares el respeto de los derechos fundamentales. Cierro comillas. Sentencia T-001 de 1998. 1.5. De acuerdo con lo expresado en varias de sus sentencias, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho de petición vincula al particular en la medida de que ese particular preste servicios públicos o de interés general
o se viole algún derecho fundamental por la no atención del derecho de petición. Menciono varias sentencias, como la C-134 del 94, la T-738 del 98, la C-311 de 1999, pudiéndose concluir que el derecho de petición obliga a los particulares de manera excepcional y en la medida en que se violen derechos fundamentales. 2. El caso concreto. El derecho de petición presentado por el señor Jesús María Pardo Hernández, de acuerdo al analizado en el numeral anterior, no tiene relación alguna de causalidad con la actividad que realiza la Academia Colombiana de Jurisprudencia, siendo competente para conocer su derecho de petición el juez laboral de Arauca, ante el que se adelantó el proceso ejecutivo laboral en su contra, en los términos del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015. Por lo anotado, considero que la Academia Colombiana de Jurisprudencia no es la entidad indicada para absolver este derecho de petición, que versa sobre un asunto resuelto ya por autoridad judicial competente, ante la cual debe interponerse el derecho de petición en cuestión. Atentamente, Miguel Pérez García, miembro correspondiente a Academia Colombiana de Novela. Intervención de la doctora Wanda Fernández León sobre un derecho de petición que se refiere a la pretensión para obtener concepto técnico sobre la degradación de la pena, es decir, dentro de un proceso penal, lo cual lo hace un caso concreto. Muchas gracias. La respuesta proyectada está contenida en esta comunicación dirigida al doctor Cesario Rocha Ochoa. Dice así: Doctor Cesario Rocha Ochoa, presidente, Academia Colombiana de Jurisprudencia, en su despacho. Asunto: derecho fundamental de petición. Accionante: Jesús María Pardo Hernández. Concepto jurídico. Respetado señor presidente, en atención a su gentil comunicación de fecha 31 de octubre del corriente año, por medio de la cual me solicita emitir concepto que en derecho corresponda sobre una consulta anexa formulada vía derecho de petición por el ciudadano Jesús María Pardo Hernández, actualmente privado de libertad en la cárcel del circuito de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. A ello procedo, previas algunas sucintas consideraciones. Hechos. Una detenida lectura del memorial suscrito por el actor permite esclarecer algunos supuestos fácticos y jurídicos que contextualizan la consulta elevada. Refiere el ciudadano Jesús María Pardo Hernández que un juez laboral de Arauca, en febrero del año 2009, profirió una sentencia condenatoria, la que no fue posible revisar en sede de apelación, por cuanto el funcionario, a través de un auto, desestimó la alzada, y que, interpuesto recurso de reposición en contra del mencionado proveído denegatorio, el mismo juez también lo rechazó. El escrito no menciona al individuo condenado ni hace referencia a la conducta penal tipificada. Supuestamente 5 años después, en febrero de 2014, la Fiscalía General de la Nación imputó al precitado juez laboral un concurso de delitos de prevaricato por acción y solicitó al juez de garantías le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, petición que fue aceptada. El trámite procesal siguió su curso. Se agotó la fase investigativa. El fiscal radicó escrito de acusación. Se realizaron las audiencias de formulación de cargos y la preparatoria,
y se fijó fecha para la iniciación del juicio oral. Al instalarse la audiencia de juicio, al parecer, el nuevo delegado de la Fiscalía sugirió al juez acusado optar por un preacuerdo a cambio de algunos beneficios, mecanismo al que éste accedió, siendo condenado a la pena principal de 27 meses de prisión en calidad de cómplice y no a la anunciada por el acusador público de 145 meses, que a juicio del accionante era la sanción que aquel merecía en su condición de autor. Interrogantes planteados por el petente. El señor Jesús María Pardo Hernández aspira a que la Academia Colombiana de Jurisprudencia le responda mediante, comillas, concepto técnico, cierre comillas, las razones de la degradación de la pena que favoreció de modo tan significativo al condenado, efecto por el cual proponen las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué el fiscal no sostuvo el juicio y la posible absolución? 2. Si el juez del conocimiento recibió el escrito de acusación y lo aceptó, ¿por qué admitió un preacuerdo? 3. ¿De quién fue cómplice ese juez? 4. ¿Quién es el autor y el responsable del delito de prevaricato? Consideraciones jurídicas. Según la ley estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y conforme a la sentencia C-951 de 2014, mediante la cual la Corte Constitucional controló la legalidad del proyecto presentado por el Congreso, los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia consagran expresamente el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a las organizaciones e instituciones privadas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución completa, integral, precisa, de fondo y congruente con lo pedido. Derecho de petición ante autoridades. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica ejercicio del derecho de petición sin que sea necesario invocarlo. Por manera que a través de esta acción constitucional puede interponerse una queja, una consulta, una denuncia, formularse un reclamo, solicitar información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, etc. Esta gestión es gratuita y no requiere, dice la ley, representación a través de abogado. Los derechos de petición ante las autoridades no pueden rechazarse ni alegarse falta de fundamentación, fundamentación inadecuada o fundamentación incompleta, y salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por esas autoridades no son de obligatorio cumplimiento. Las reglas generales y las especiales aplicables a esta categoría de derecho de petición ante las autoridades se encuentran compendiadas en los artículos 13 a 31, título 2, capítulo 1 de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental de Petición. Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas. Con fundamento en consolidada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ley estatutaria por primera vez reglamenta el ejercicio del derecho fundamental de petición ante organizaciones
e instituciones privadas con o sin personería jurídica, y al efecto, a manera de enunciación, cita entre otras las siguientes: organizaciones religiosas, instituciones financieras, instituciones educativas, empresas promotoras de salud, sociedades, corporaciones, asociaciones, cooperativas y clubes, las que someten en cuanto al trámite y resolución de derechos de petición al mismo régimen fijado para las autoridades. Los motivos de orden general para equiparar de esta manera las organizaciones privadas con las autoridades en punto al derecho de petición son obvios. Al interior de muchísimas entidades privadas, especialmente de las prestadoras de servicios, fácilmente pueden surgir situaciones de subordinación, de indefensión o ejercicio de posiciones dominantes frente a los peticionarios, razón de más que justifica que el derecho de petición se sujete a la rigurosa normativa dispuesta para las autoridades. Empero, es imprescindible admitir la existencia de excepciones derivadas de la naturaleza, la estructura y los objetivos de cada entidad privada. La Academia Colombiana de Jurisprudencia es una asociación de derecho privado, autónoma, sin ánimo de lucro, que se dedica enteramente al estudio, desarrollo y perfeccionamiento del derecho en sus diversas especializaciones, de la ciencia política y de las ciencias sociales en general, como lo proclama su naturaleza, su larga historia y su misión, por lo que sería desproporcionado asimilarla a las autoridades y exigirle que tramite y decida derechos de petición, además ajustándose al régimen fijado para las autoridades en la Ley 1755 del año 2015. Así lo entendió la Corte Constitucional cuando revisó el artículo 32 del Estatuto sobre el derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales, al expresar, en alusión directa a la exequibilidad condicionada de la norma, lo siguiente de forma textual. Abro comillas. La norma contenida en el artículo 32 será declarada exequible bajo el entendido de que al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán en lo pertinente aquellas disposiciones del capítulo 1, pero siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares. Cierro comillas. En consecuencia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia no podrán aplicarse los imperativos legales establecidos para el trámite del derecho de petición ante autoridades, máxime cuando el peticionario, como sucede en el presente caso, lo que intenta es recibir asesoría en un proceso penal específico, en un caso particular, tal vez propio, sin advertir siquiera que demanda la protección de un derecho fundamental diferente al de petición, como la vida, la libertad, el honor o el buen nombre. Al respecto, el literal eje del artículo 3 de los estatutos de la Academia dispone, comillas, la Academia tiene como objetivos esenciales los siguientes. Literal F.
conceptuar por iniciativa propia o a solicitud de personas naturales y jurídicas de derecho público o privado sobre cuestiones generales del derecho, de las ciencias políticas y de las ciencias sociales, en tanto no se trate de emitir opiniones sobre casos concretos. Cierro comillas. Conclusiones. 1. El derecho de petición, elevado por el señor Jesús María Pardo Hernández, desborda el marco jurídico que, para conceptuar, señalan los estatutos de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en tanto no pretende una respuesta sobre cuestiones generales y abstractas del derecho o de las ciencias sociales, sino obtener directrices aplicables a un suceso judicial preciso, particular y concreto. 2. En consecuencia, la Academia se debe abstener de absolver los cuestionamientos planteados por el accionante. 3. En virtud de la no competencia de la Academia para responder el derecho de petición del ciudadano Pardo Hernández, al notificársele esta decisión, se le podría sugerir que dirigiera su acción constitucional bien a la Defensoría del Pueblo o al consultorio jurídico de una universidad legalmente reconocida por el Estado. Señor presidente, en los anteriores términos dejo sustentado el proyecto de concepto requerido. Muchas gracias, doctor. Sumamente claro, muy concreto y igual que el doctor Miguel, creo que nos deja muy amparados sobre eventualidades que puedan presentarse. Muy agradecido, doctor. 10. Intervención del doctor Gilberto Álvarez Ramírez sobre derecho de petición propuesto por el señor Jesús Mario Pardo Hernández sobre algunos artículos del Código de Procedimiento. Señor Jesús Mario Pardo Hernández, mediante derecho de petición, un caso concreto. Yo le di respuesta al doctor Cesario Rocha Ochoa, presidente de la Academia, de esta manera: apreciado doctor Rocha, atendiendo su encargo, me refiero a la consulta del peticionario arriba determinado presentada en los siguientes términos. Abro comillas: respetuosamente acudo ante su alta jerarquía para obtener concepto técnico sobre el sentido, alcance, cobertura y aplicación de la parte final del inciso primero del artículo 460 y 470 del actual y anterior Código de Procedimiento Penal, leyes 906 de 2004 y 600 de 2000, respectivamente, y si de la misma preceptiva se deduce la figura de la subsunción. Presento la siguiente información. El Tribunal Superior de Arauca, en procesos separados y no conexos, impone condena a 56, 27 y 183.5 meses de prisión dentro de los procesos 2009-03825, 2011-00003 y 2011-00025 por 3 delitos de prevaricato en concurso y un peculado respectivamente. En el procedimiento de individualización y dosificación de la pena se acudió a la figura de acumulación consagrada en el artículo 31 del Código Penal. Es dable que estos 3 procesos se acumulen invocando la parte final del inciso primero de los artículos 460, Ley 906 de 2004 y 470 de la Ley 600 de 2000, por razón que los delitos por los cuales se condenaron no son conexos y se fallaron en forma independiente. La primera condena se dictó el 13 de febrero de 2013 y se confirmó el 29 de enero de 2014 por hechos sucedidos
el 13 de marzo y 27 de abril de 2009. Delito prevaricato por acción en concurso, condena 56 meses de prisión. La segunda condena se dictó el 15 de octubre de 2014 y se confirmó el 4 de marzo de 2015. Por hechos sucedidos el 5 de diciembre de 2002 y 28 de enero de 2013. Delito prevaricato por acción en concurso y peculado por apropiación a favor de terceros en concurso, condena 183.5 meses de prisión. La tercera condena se impuso el 2 de junio de 2015. Delito prevaricato por acción en concurso, pena 27 meses de prisión por hechos sucedidos el 12 de marzo y 27 de abril de 2009. Es posible que la pena de los dos procesos menores de 56 y 27 meses se tengan como parte de la pena de 183.5 meses de prisión y no sea aumentada esta con todo o una parte de los citados procesos con vulneración de los principios pro homine, favorabilidad y legalidad de la pena. Como ya lo anoté, en las penas señaladas se aplicó la acumulación para su individualización y dosificación. En el evento que las penas menores no se descuenten de la pena mayor, por el contrario, esta se incremente por el procedimiento del artículo 31 del Código Penal. A las mismas penas se está aplicando 2 veces el procedimiento del artículo 31 del Código Penal, lo que da lugar a vulnerar el principio del non bis idem. Para efectos de la acumulación jurídica, el procedimiento del artículo 31 del Código Penal tendría aplicabilidad en el evento que para determinar e individualizar la pena no existiera concurso de conductas y en el caso de ocupación en cada proceso hubo concurso de conductas. Frente a las hipótesis que ofrecen los artículos 460 y 470 del actual y anterior Código de Procedimiento Penal, exigen aplicación diferente, bien para la conexidad, fallos independientes de procesos conexos y el fallo independiente de procesos no conexos. En estas circunstancias, para el caso, la hipótesis favorable es la real, fallos independientes de procesos no conexos, frente a la cual se aplicaría esta observándose el principio pro homine. Con mayor razón, en ausencia de conexidad, resulta obligatorio y no discrecional aplicar la parte infine del inciso primero de estos preceptivos que se encuentran en vigor. En el caso descrito, a la pena de 183.5 meses de prisión, que es la principal, se le debe descontar como parte de la pena cumplida las penas de 56 y 27 meses de prisión para quedar la pena acumulada en 100.5 meses de prisión. Este es mi sentir, cierro comillas. Respuesta de la Academia. Al respecto, me permito manifestarle que, tal como lo dispone el artículo primero de los estatutos, abro comillas, la Academia Colombiana de Jurisprudencia es una corporación de naturaleza privada, cierro comillas, por lo cual no tiene carácter de autoridad para atender peticiones por motivos de interés general o particular en los términos previstos por el artículo 23 de la Constitución Política. Adicionalmente, el artículo 3 de los estatutos establece que, comillas, la Academia tiene como objetivos esenciales los siguientes: el conceptual por iniciativa propia o a solicitud de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado sobre cuestiones generales del derecho o de las ciencias políticas y sociales, en tanto no se trate de emitir opiniones sobre casos concretos, cierro comillas. Como el peticionario está solicitando abro comillas, concepto técnico sobre el sentido, alcance por la parte general del inciso primero de los artículos 460 y 470 del actual y anterior Código de Procedimiento Penal y sobre las leyes 906 de 2004 y 600 de 2000, no le es posible atender favorablemente a la petición, toda vez que la Academia solo puede conceptuar, abro comillas, sobre cuestiones generales del derecho, cierro comillas. Lo que sí puede hacer la Academia es sugerir al peticionario que, si alguien lo tiene, se dirija al consultorio jurídico de una facultad de derecho para que le aprueben la consulta referida. Del señor presidente, con todo respeto. Dirigió 3 memoriales a la Academia sobre aspectos distintos que le interesan a él, pero que se armonizan todos en su propio interés. Yo fui de opinión de que no debería
recargar a una sola persona el trabajo de las 3 solicitudes, sino que por eso hicimos el reparto de esa manera. Si le parece a la academia, en vista de que las conclusiones son exactamente iguales, con la Secretaría podemos armonizar los conceptos de las 3 personas y entonces le damos respuesta de esa manera al interesado. Y la academia queda con un criterio muy claro respecto de lo que es la naturaleza del derecho de petición, la obligatoriedad que tendría la academia como institución privada de atender o no atender, dado caso, los derechos de petición, y además de eso reiterar la importancia de la conexidad que puede haber entre la academia y la persona interesada, además de quedar claro las disposiciones estatutarias que nos orientan para que no podamos nosotros en caso concreto, pero también le hacemos una labor social de orientar a la persona para que pueda dirigirse a las entidades que bien podrían solucionarle su tema. ¿Le parece bien a la academia que optemos por esa decisión? Sí. Muchas gracias. Entonces, con la Secretaría entraríamos en contacto para que la respuesta sea como la plantea el doctor Miguel Pérez. Yo soy partidario, y me disculpa que dé mi opinión, de que es importante que la gente sepa cómo es el ejercicio del derecho de petición frente a la academia. Y entonces en ese aspecto me parece que deberíamos hacer un esbozo sobre esa circunstancia categórica, pero de manera precisa. Y segundo, me parece que también es una labor social orientar a las personas cuando les hacen la solicitud. Y en eso hay una gran, muy buena la intervención de la doctora Wanda Fernández, en la manera como analiza ella el aspecto sometido a su consideración, al cual concluye también el doctor Álvarez. De manera que me parece que sería mejor no hacer 3 respuestas, porque van a decir la academia mandó 3 cosas distintas que son parecidas, pero que tienen diferencia, cuando realmente en todas hay una armonización. Y para nosotros no sería una cosa de trabajo con el doctor Juan P. Parada y con la presidencia de armonizar esos 3 aspectos y responder. Le reitero entonces a la academia, ¿le parece bien que lo respondamos con la mejor prudencia en ese sentido? Entonces, muchas gracias. Agotar orden del día, académico secretario. Muy bien. Entonces, sí, señor. Muy bien. 12, refrigerio. Entonces, levantamos la sesión, invitemos al refrigerio.